Uno de los peores crímenes, lo que sucedió en Escobar. Estamos hablando de una víctima en su mayor grado de indefensión, un chiquito, un bebé de 2 años, que fue aparentemente asesinado por su padrastro, Yani. Así es, Daniela, es realmente terrible la historia de este caso. Un nene de 14 años pudo contar y confesar a quien le dio ese espacio, a quien le dio ese lugar, que su padrastro meses atrás había matado a su hermanito de 2 años. La historia es así: una pareja se había ido a vivir a un barrio hacía muy pocos meses, a una casa muy precaria que ahora fue destruido por los vecinos tras la detención de este hombre. Una mujer madre de 4 hijos, de distintos padres. ¿Por qué aclaro esto? Porque conocido el hecho y detenido el asesino del hijo de la mujer de 2 años, la mujer ahora está en un lugar de abrigo con su chiquito de 1 año. Una de las hijas está con su papá biológico y el menor de 14 años también está ahora en un lugar de abrigo contenido a disposición del Departamento de la Niñez, que deberá determinar. Tenemos todos los detalles, pero si te parece, y quiero remarcar esto porque a quien vamos a escuchar ahora es la autora de que este chico pudo contar lo que le estaba pasando. La mujer que lo escuchó, ¿no? Que recibió el testimonio escalofriante, porque como bien vos decías, Janina, esto sucedió hace un tiempo, pero ahora recién mudanza de por medio. Después vamos a hablar seguramente de esto, porque habrá sido un factor fundamental después para que esta pareja se traslade de un lugar a otro, faltando ese chiquito de 2 años y sin que nadie lo note, sin que nadie se dé cuenta. Bueno, nos decía Janina, estamos con esa mujer y Claudia Salto está allí en el lugar. Claudia, buenas tardes. ¿No? Este hombre que mata al hijo de su pareja, lo entierra, y quien delata este crimen es el hermanito de 14 años. ¿Cómo? Bueno, justamente aquí ocurrió en Ruta 25 y la calle San Martín, en una despensa, fiambrería. Este jovencito, obligado por sus padres, iba todos los días a pedir comida y dinero a los diferentes locales de aquí de Mateu. Bueno, tuvo la suerte este jovencito de encontrarse a las dueñas y a las empleadas de este local, de la fiambrería El Entrerriano, donde vamos a ingresar, porque ellas entablaron una relación de amistad, y esa relación hizo que este chiquito pudiera contar lo terrible que estaba, la terrible situación que estaba sucediendo dentro de su hogar, con este padrastro que no solo lo golpeaba a él, sino a todos sus hermanitos, y de hecho asesinó a uno. Si les parece, vamos a hablar con Rosana, ella es la dueña del local, que actuó, vamos a remarcar, ¿no? La valentía, la eficacia, todo lo que hizo esta mujer para que también la justicia actuara rápidamente ante este hecho aberrante que descubrieron a raíz de hablar con este jovencito, que les dijo que su padrastro, y en compañía de toda la familia, había no solo matado, sino enterrado a su hermanito de 2 años. Sí, exactamente, así es. Lo recibimos al nene, el nene venía a pedir, conocimos así hace unos meses atrás. Al principio el nene venía bien vestido, nos miraba la cara, cuando hablaba nos daba la gracia, muy educado. Bueno, comenzó a venir continuamente, venía a pedir, uno comienza a indagar siempre a los chicos, dónde vive, con quién vive. Bueno, nos contó que vivía con su padrastro, con su mamá, con sus hermanas. De un tiempo le comenzamos a ir a la escuela, me dijo que no estaba concurriendo al colegio porque no tenía para cargar la SUBE. Luego comenzamos a ver un deterioro en su cuerpo físico, ¿no? Venía ya con la carita triste, su estado físico ya venía más sucio, con ropas más precarias. Así que un día vino golpeado y ahí fue cuando nos preocupamos y le preguntamos qué es lo que le había pasado. En un momento nos había dicho que se había caído de la bicicleta. Obviamente no le creímos, porque si se cae de una bicicleta va a tener raspones en la rodilla, en los codos, no justamente un moretón en el ojo. Cuando ya vino la segunda vez golpeado, ahí sí, ya nos preocupó más el tema. Entonces comenzamos a indagarlo más, a preguntarle más cómo vivía. Y bueno, fue tal así que hemos descubierto que sí,
vivía violencia, y el viernes, bueno, cuando llegó vino a pedir, vino con mucho hambre porque no había comido en todo ese día. Karina le prepara un sandwichito, lo llevo atrás y comienzo a indagarlo, ¿no? Comienzo a indagarlo, a preguntarle bien, que nos cuente. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué lo veían triste? O sea, exactamente, y fue ahí donde nos relata, ¿no?, que todo este hecho terrorífico. Este calvario que estaba viviendo él y sus hermanitos, porque también comentamos con anterioridad que a este chiquito de 2 años ya lo venían maltratando, lo dejaban desvestido, a la intemperie, en invierno. Exactamente. Nos dijo que el chiquito no le daban de comer, que había bajado mucho de peso, que ya no podía caminar. Incluso es un nene de 2 años, estaba aprendiendo a dejar los pañales, y cuando se hacía pis encima, de castigo lo desnudaban, lo dejaban sin su ropita en pleno invierno. Esto es lo que nos confesó. Y además me imagino el miedo que debía tener este joven, este adolescente, ante estas situaciones que vivía y presenciaba del padrastro, ¿no? Porque también no llegar con dinero o con algún producto para la casa le significaban unos golpes terribles. Sí, eso nos contó, de que él sí o sí tenía que llevar algo a su casa. Incluso el viernes él estuvo muy preocupado, en un momento le temblaba su bracito, le pregunté qué es lo que le pasaba y me dijo que tenía miedo de llegar a su casa porque ese día no tenía dinero. Y me dijo que todo lo que le daba a la gente, zapatillas, ropas, todo se lo vendía. ¿Y por qué se lo vende? Y para consumir droga. Todo era para el consumo de droga. Bueno, ya los está escuchando Janina, Daniela, Rosana. Claudia, Rosana, bueno, gracias Rosana por hablar con nosotros, la verdad que te estamos escuchando atentamente y todo lo que nos contás, todo es impactante desde el principio hasta el final, ¿no? Cada pequeño detalle, como para qué era usado ese dinero, así como algo tan grave como el crimen de un chiquito de 2 años, estamos hablando de un bebé prácticamente. Exactamente. Imagino que para ustedes enterarse de todo esto, de pronto les habrá generado también una conmoción grandísima. Porque todo estaba mal en esta historia, ¿no? Sí, no lo podíamos creer. ¿Ustedes conocían a la mamá de los chicos? No, yo no recuerdo haberla visto. Él siempre solamente iba solo. al nene que venía a pedir. Sí, solito. Ni siquiera le conocemos a las hermanitas, no lo llevamos a conocer. Porque en realidad uno de los interrogantes más grandes es cuál era el rol de esta mujer, ¿no? De esta mamá que sabía aparentemente lo que había pasado, es a su hijo al que aparentemente enterraron. Exactamente. ¿El chiquito pudo aportar algo sobre eso? ¿Dijo algo sobre su madre? Yo comencé a indagarlo, a preguntarlo, ¿no? Él nunca me dijo que su mamá era violenta, nunca me dijo algo así, pero sí su padrastro. Pero en el hecho del entierro del bebé, me dijo que participaron ellos 4, son 5 con él. Su mamá, su papá, su padrastro y sus hermanitas. Y le pregunté quién había cavado el pozo y me dijo que su padrastro había cavado el pozo, que lo enterraron, y le pregunté, ¿y lo pusieron en un cajoncito? Y me dice, no, envuelto en una sábana. Y así exactamente como él lo había relatado, así encontraron luego el cuerpito. Claro, hoy cuando nos contabas, Roxana, y yo escuchaba esto envuelto en una frazada, todo coincide con una fría mañana de agosto, cuando este nene estaba durmiendo posiblemente también en condiciones en una casilla precaria, tan precaria como la que se mudaron ahora, porque vale la pena remarcar, Daniela, Roxana, Claudio, que él mata a la criatura, y lo que tienen ya confirmado los efectivos policiales que intervinieron en la ley de Campana y el propio fiscal, mata, lo entierra y se mudan, se van a otra casilla, ahí ya más cercana al comercio donde vos vivís. Sí. Contanos un poquito cómo fue el viernes a la noche, Roxana, después que declararon en la fiscalía y que fueron en busca del cuerpo, donde se demostró que el nene no mintió. Sí, él estaba dispuesto, a su confesión a fiscalía, él estaba dispuesto a ir a mostrarles el lugar. Así que lo llevaron a reconocer el lugar y
él entre los yuyos le dijo a los chicos que tenía que llevar linterna porque era un lugar muy oscuro, porque lo habían enterrado de noche. Él lo llevaron al lugar, no había unos yuyos muy altos, un descampado. Él comenzó a indicarles el lugar, fue por delante, cuando llegó al frente de la tumba le dijo, es este lugar, acá está. Le preguntaron, ¿estás seguro, campeón? Sí, es acá, exactamente es acá. Horrible. Así cuando a él se lo llevaron, Niñez se lo llevó a SAME a revisarlo, y mientras dieron lugar al desentierro, y era así, exactamente, era ese el lugar donde él lo había indicado. Evidentemente, claro, su relato era verdad y todo lo que sabemos hasta el momento. ¿Habló en algún momento de que su madre fuera golpeada o tuviera su madre algún problema con drogas también? No, él a mí no, pero por testimonios de los vecinos que ahora nos cuentan, no, dicen que sí, que su madre es adicta, que también era violenta, pero él a mí no me contó. Y respecto al cambio de casa, de esta mudanza tan extraña y que justo se produce después del crimen del chiquito de 2 años, entiendo que había una familia o había otro matrimonio que convivió con ellos los primeros tiempos en una de las casas, que podía tener conocimiento de lo que pasó, incluso las versiones son muchas, ¿no? Tampoco quiero repasarlas todas porque que podrían haber ofrecido a modo de ritual a este bebé. La verdad es que en un contexto de maltrato todo suena muy grave, ¿no? Muy duro, pero ¿saben algo de esa otra familia, de quiénes son? No, la verdad que no. La confesión de él fue que vivía con su mamá, su padrastro y sus hermanitas. De otra familia no conozco. Sí. Bueno, la verdad que es terrible, Roxana, todo lo que nos cuentan. Evidentemente el contexto y la ayuda que ustedes le dieron a este chiquito de 14 años fue fundamental, fue importantísima. Fue, como decía Janina antes, el contexto adecuado para que él pudiera contar algo tan grave, que evidentemente le pesaba muchísimo, y además su situación personal, ¿no? Sí. Con la que ya no podía convivir más. Exactamente. Sí, fue terrible cuando nos contó, no sabíamos qué hacer en un primer momento, fue terrible. Vino mi hija, que es estudiante de abogacía, le digo, vos tenés que ayudarme a hacer algo por este nene, así que llamó a su amigo, abogado, y él nos orientó. Él fue que llamó a pedir al comisario, que viniera el comisario, que intervenga en el asunto. El primero en llegar fue el jefe de calle de Mateu. Incluso quiero felicitar a la comisaría de Mateu por cómo se desenvolvió. Realmente fue muy buen trabajo hicieron. Fiscalía de Escobar también estuvo muy atento enseguida. Sí, buen trabajo y efectivo, porque el nene les hace este comentario sobre el asesinato de su hermanito el viernes a la tarde, y ya por la noche estaban haciendo los rastrillajes y encontraron el cuerpito. Sí. Fue todo muy rápido y efectivo, sumado a que enseguida también se detuvo al padrastro. La verdad sí, es para remarcarlo. Sí, exactamente. La verdad que hicieron muy buen trabajo. Y constataron de que todo lo que relató el nene era verdad. Sí. Bueno, terrible, sí, Clau, es muy cierto lo que vos estás contando. En estos casos hay que actuar rápidamente, y hay un chico de 14 años que es menor de edad y que tiene que también ser resguardado, ¿no? Viviendo un infierno hasta los últimos minutos, tal como nos contaba Roxana. Qué importante, pienso, Roxana, ¿no? Alguien que esté atento a las necesidades de los demás, a lo que les pasa a los demás. Tal vez ustedes, con una pregunta más, con un poco de ayuda, terminaron descubriendo que este chico de 14 años necesitaba de manera urgente salir de este contexto familiar. Muchas gracias a ambas. Gracias por hablar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y seguimos hablando de este tema porque nuestro invitado, Rubén Martín, es perito criminólogo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Continuamos con Janina, todavía impactadas, ¿no? Por la edad, es como decía yo, el peor de los crímenes, ¿no? Qué difícil imaginar, si bien no era su padre, era un padrastro, pero una persona que golpea brutalmente, que maltrata y que asesina a un bebé. Mira, esto es bastante más habitual de lo que la gente supone. Quiero diferenciar, porque en prima fase se había hablado de que probablemente esto fuera parte de un ritual o algo por el estilo. ¿Puede ser un femicidio indirecto? No, esto más bien tiene todos los elementos constitutivos de un homicidio en un ámbito en donde existe consumo de estupefacientes, en donde el lóbulo prefrontal, que es el que maneja el estado de conciencia,
está arruinado y bueno, dicho vulgarmente, se le salió la cadena, lo golpeó y lo mató. Sí. Lo que pasa es que es todo un núcleo familiar enfermo y esto es bastante más habitual de lo que la gente supone. Quiero diferenciarlo de lo que podría haber sido un homicidio de un ritual de un posible futuro homicidio, asesino serial, como fue el caso de Diego Román, si hace memoria. Fíjate que los hechos y cómo aparecen los cuerpos es completamente diferente. Bueno, recordamos que esto es una versión que surge a partir de una de las vecinas, ¿no, Yanni? Esto de que podrían haber ofrecido al chiquito a modo de Yo les quiero decir lo que dice el expediente hasta esta hora, sí, hasta las 12:30 de hoy. Primero destacar efectivamente el trabajo de los efectivos de la comisaría de Mateu y del fiscal, el doctor Ferreiros Gastón de Escobar, que actuaron de inmediato, porque en pocas horas encontraron el cuerpo y detuvieron al asesino. ¿Por qué no está detenida la madre? Porque lo que sostiene el fiscal es, hasta ahora, lo que ella declaró, que declaró como víctima también de este hombre, porque era sometida a golpes, a malos tratos, a violencia y que vivía permanentemente amenazada, coincide paralelamente con lo que dice su hijo, el de 14 años, el que encontró esta contención afortunadamente en el comercio de Roxana y pudo contar lo que pasó. Sí. Contención que no la tuvo evidentemente cuando esos chicos estaban escolarizados, Daniela. Claro. Porque esos chicos en algún momento fueron a la escuela, dejaron de ir. Nadie intentó averiguar por qué esos chicos no iban más a la escuela. Claro. Bueno, un chico de 14 años ya además que podía manifestar. Pero hay que diferenciar, ¿no?, un tema. Si haces memoria, hace un tiempo atrás, aproximadamente un año atrás, hubo un hecho en donde también un padrastro había matado a una criatura y la madre no se explicaban cómo era, que la habían tirado por una ventana ahí nomás del domicilio. Sí. ¿Te acordás? Si haces memoria, cuando se me consultó si la madre iba a quedar involucrada en el hecho, yo dije, es muy difícil que la madre quede involucrada porque espacio-temporalmente no estaba en el lugar, con lo cual no la podés formar parte de una asociación para cometer el hecho. Pero en el caso, en este particular, va a ser muy difícil que esta mujer despegue. Esencialmente, claro. ¿Por qué? Porque en el momento de deshacerse del cuerpo, cuando le dan sepultura, ella está presente a las palabras, al testimonio del chico de 14 años. Así como el fiscal y la policía hicieron una labor pro y rápida en este hecho, cabe destacar que lo que es decisivo en todo esto es la comerciante. La comerciante que ante el testimonio de la criatura no se queda con el paquete de información y lo eleva y hace la denuncia pertinente. Sí. Si no, este crimen no se iba a resolver. Rubén, pero a ver, esa madre es claramente cómplice. Lo que pasa es que vos primero, en una acción penal contra un sujeto imputado de homicidio, sí, primero los detenés a todos, sí, y como segundo empezás a repartir responsabilidades en el hecho. Sí. No es lo mismo perpetrar el homicidio que hacer obstrucción a la justicia o ocultar el cadáver. Te hace responsable, te hace pasible de cargo penal y de una sentencia, sí, pero nunca va a ser la de homicidio. Este hombre enfrenta una perpetua. Sí, pero en este caso, porque hay algunos casos donde una persona no está obligada a declarar en contra, por ejemplo, de su hijo, justamente por el vínculo. Ahí entrarías en colisión porque tenés un claro, parentesco directo A ver, la ley a vos te exime de denunciar. Claro. Te exime de denunciar, pero al estar presente en el momento del vínculo, por ejemplo, del entierro, a tu hijo, por ejemplo, bueno, hay algunos casos, pero en este caso es no denunciar a su pareja por sobre el vínculo con su hijo. No, por eso entran en colisión el vínculo, ahí no tenés forma de esquivarle. Pero no pudo haber ido amenazada a ella, porque así como fue ella, también fue su hermanito de 1 año, un bebé de 1 año, el nene de 14 años, o sea... El fiscal en algún momento imagino que debe haber dudado, me imagino yo que es muy delgado el hilo de poder definir si hay complicidad o si también es víctima. Evidentemente el contexto, Yanni, si había un contexto de golpe, de maltrato, de drogas, evidentemente era muy difícil. El contexto, si bien es complejo por la marginalidad de todos los concurrentes en el hecho, vos tenés que pensar que si la madre de la criatura asesinada no hubiese estado presente en el momento del descarte del cuerpo, por llamarlo de alguna forma, podés argumentar que ella no estuvo al tanto, que no lo presenció, etcétera, etcétera. La declaración de la criatura, y aparte que la criatura en el expediente figura que también la mujer es consumidora de estupefacientes y que también es maltratadora, con lo cual esto conlleva una situación
de que si no creo que le den el cargo, una sentencia equivalente a la del perpetrador del hecho, sí, yo calculo que no se salva de partícipe necesaria. Partícipe necesario, sí. Yo decía no partícipe necesario, probablemente un cómplice, pero sí, y además, Rubén, yo pensaba recién, es muy cierto lo que dice Yani, ¿no? Y hay que intentar comprender el contexto y la situación de esta mujer todo el tiempo, ¿no? Probablemente una mujer sin demasiados recursos, que no, de hecho sus hijos no tenían para comer, ¿no? Evidentemente este hombre manejaba todo, probablemente era maltratada y todo lo que veníamos hablando. Bueno, sumamos el tema drogas y ahí ya se complica todo. La vulnerabilidad es total. Pero no es que estaba encerrada, esto quiero decir. Evidentemente esa mujer tenía o tuvo en una gran cantidad de oportunidades la posibilidad de escapar e ir a contarle a alguien esto. Lo que pasa es que es todo un núcleo enfermo, o sea, ustedes están viendo en este momento un hecho delictivo, el máximo, que es un homicidio. Las violaciones intrafamiliares en estos estados de vulnerabilidad son enormes, son realmente enormes. Y como existe casi una adaptación social a que esto ocurre, nadie lo denuncia. Pero esto también es parte del sistema, o la inducción a la prostitución de parte de los hijos por parte de la gente. En un estado, diferenciemos, una cosa es la pobreza, otra cosa es la marginalidad. Sí. Cuando vos la pobreza la llevás al extremo y al mismo tiempo caen en toxicomanías, el desastre está a las puertas. Sí. Ya ni se sabe cómo, porque yo no puedo salir de mi asombro todavía tratándose de un bebé tan chiquito, ¿no? ¿Se sabe cuál fue la forma en que lo mataron? ¿Fue a golpes? Fue a golpes. Bueno, Rubén, a mí me impacta esto, ¿no? Como una persona, bueno, probablemente lo explique su relación con la droga. Pero es concordante, claro. Es concordante, o sea, dicho de otra forma, si vos me dijeras, eso es lo que también lo diferencia. Vos fijate que en el caso de Diego Román tenés todo un ritual, apuñalamiento, seccionamiento del pene, múltiples heridas. Acá hay, se le salió la cadena. Es un golpe más, es un golpe más. Se le salió la cadena y lo golpeó hasta que lo mató. Una criatura de 2 años contra creo que es parquista él o algo por el estilo. Sí, pero en realidad no trabajaba, es un hombre desocupado. Pero a lo que me refiero es la capacidad de fuerza que puede... De saber hacer un pozo, de saber cavar. Entonces, una criatura de 2 años, ¿cuánto puede resistir? Y más en un estado de vulnerabilidad tal, en donde son chicos mal alimentados, mal abrigados, sometidos a un estrés continuo. O sea, es realmente grave la situación. Muy, muy grave. Yanina, te pregunto esto por último, porque había una versión que instala una de las vecinas. Se dice que había otra familia involucrada, que es la que le presta la casa, que ellos llegan a vivir a esa casa, donde finalmente se quedan, y que ahí había otra familia conviviendo con ellos y que ellos practicaban algún tipo de ritual. Sí, eso está prácticamente descartado porque en el momento que ocurre este homicidio no vivían con esa familia, ellos vivían solos en una casilla en otra zona de Mateu, y ocurrido el hecho y enterrado el cuerpito se van a esta otra casa donde los vecinos sí cuentan que ahí vivía un violador. Entonces dice, teníamos un violador, después viene un asesino, los vecinos este fin de semana con el hombre detenido y ya nadie volvió a esa casa porque están todos distribuidos en hogar de abrigo o con el padre biológico en el caso de uno de los menores, rompieron la casa. La tiraron abajo, una casilla muy precaria, con techo de chapa, la tiraron abajo y no quieren que nadie más viva en ese lugar porque dice que siempre la pasaron mal con gente que se instala en ese lugar. Bueno, lo que mencionaba Rubén, ¿no? Un contexto de marginalidad. Muy marginal. Es un polo de atracción, o sea, dicho de otra forma, por eso los kioscos de la venta de drogas en este tipo de lugares los terminan demoliendo. ¿Por qué? Porque no es que genera un tema energético o un tema de índole espiritual, sino que la marginalidad y el punto estratégico donde se ubica en determinada estructura es después utilizado por otro que pertenece al mismo grupo etario, por llamarlo de alguna forma. Esto no reviste ninguna característica más allá de lo usual de lo que puede ocurrir en una zona de marginalidad y de extrema pobreza, y que pone a los chicos en un estado de vulnerabilidad tal que no escapan a esta situación, o a esta o a otras peores, como puede ser inducirlos a la prostitución, inducirlos a la venta de drogas o las violaciones intrafamiliares, que es lo que terminan ocurriendo en este tipo de núcleos. Rubén, gracias por haber venido. A ustedes por invitarme. Muchas gracias, Yanita.